Ahora sí, bien. Bien. Decía el agradecimiento a la Sociedad de Productores de Leche de Florida, que nos brindó las instalaciones y, bueno, y toda esta hospitalidad. Y en primer lugar, bueno, quiero pedir disculpas porque la charla que voy a presentar, en realidad, quizás algunos de ustedes ya la vieron, porque la hemos venido haciendo en otras instancias, pero me hacían acordar una frase de la señora Mirta Legrand: el público se renueva. Bueno, lo que voy a presentar son los resultados, por lo menos resultados preliminares, de un estudio que realizamos desde la consultora Praxis Lab para el proyecto Biovalor sobre evaluación operativa de separadores de sólidos para efluentes de tambos. El proyecto Biovalor, menciono brevemente, es una coordinación entre el Ministerio de Industria, Energía y Minería, Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a través de DINAMA, y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, coordinado por ONUDI como agencia de gestión de los fondos del Fondo de Medio Ambiente Mundial, que tiene como objetivo la valorización de residuos agroindustriales en un enfoque de economía circular. Entonces, en ese marco fue que se hizo este estudio, que se refiere a un estudio de casos de separadores de sólidos en efluentes de tambo. Tengo un par de transparencias que, bueno, de alguna manera repiten cosas que ya se han visto a lo largo de la jornada de hoy, pero me interesa remarcarlas igualmente porque la visión clásica se refería al tratamiento del efluente, es decir, teníamos un sistema que era abierto, y los efluentes con alta carga de materia orgánica, nitrógeno y fósforo eran sometidos a tratamiento biológico en lagunas o piletas, según como se le quiera llamar, y el efluente tenía como destino el vertido a curso de agua. Hoy en día sabemos que estos sistemas pueden ser eficaces o efectivos para lo que tiene que ver con remoción de materia orgánica, expresada, por ejemplo, como DBO, demanda bioquímica de oxígeno, o para también remoción de sólidos por sedimentación. Pero no son efectivos para la remoción de nitrógeno y fósforo en las cantidades necesarias como para que el efluente pueda ser vertido a un curso de agua sin riesgos de producir los problemas que conocemos como eutrofización, que ya se han mencionado en el correr de esta jornada. La visión hoy en día ya no es de tratamiento, sino de gestión del efluente, buscando tener un sistema cerrado en el cual las piletas pueden tener una función de tratamiento, pero fundamentalmente cumplen la función de almacenar ese efluente para cuando las condiciones permitan su aplicación al terreno y lograr de esa manera el reciclado productivo de los nutrientes. Esto es lo que, como se mencionaba hoy de mañana por parte de Jorge Marzaroli, es en clave de economía circular, ¿verdad? De alguna manera, ese nitrógeno y fósforo que antes era un contaminante, y ese concepto también ya fue manejado, hoy en día lo vemos como un recurso, y la idea es que se recicle dentro de la unidad productiva tambo, en este caso. Ahora bien, tenemos entonces que el efluente se destina a aplicación al terreno mediante irrigadores, hemos visto ya algunos ejemplos, retornando esos macronutrientes, y también alguien hacía el comentario acerca de micronutrientes y materia orgánica a los suelos. Eso es algo, y no quiero entrar en el terreno que va a hablar Silvana, pero por ejemplo, dentro del proyecto coordinado por Biovalor de investigación, digamos, lo que tiene que ver con la circularidad de nutrientes en 5 tambos de la academia, o sea, el proyecto que involucra los 2 tambos de Facultad de Agronomía, digamos, el CRS y la EMAC, Facultad de Veterinaria, UTUTEC y INIA Estanzuela. Se va a hacer balances de nutrientes a nivel predial,
se van a estudiar también en algunos casos a nivel suelo, qué es lo que va a pasar con esos, no solo los macros, sino también con micronutrientes y bueno, una serie de otras cosas más que se van a investigar. O sea, vamos a tener una oportunidad a nivel país de generar información más detallada acerca de esta problemática. Pero lo que me interesa resaltar es que si el efluente se destina a aplicación al terreno con irrigadores, se deben evitar las obstrucciones en esas tuberías y en los aspersores. Es decir, ¿por qué hay que separar sólidos? Bueno, ese es uno de los motivos fundamentales. Es un motivo operativo, práctico, ¿tá? Y esta es una de las visiones posibles. Después vamos a ver que puede haber alguna otra. Pero en principio uno separa sólidos para evitar obstrucciones en tuberías y aspersores como motivo principal. Dijimos que ese efluente pretendemos aplicarlo con criterios agronómicos de fertilización. No soy agrónomo, disculpen si digo algo que no es exacto en la terminología. Lo que me refiero es que vamos a utilizar el nitrógeno y el fósforo productivamente en cultivos. Y eso solo se puede hacer en determinadas situaciones, determinadas condiciones del suelo, de la pluviometría, de la época del año, del estado del cultivo. Entonces es necesario acumularlo transitoriamente en esas piletas o lagunas. Y nos va a interesar, por lo tanto, minimizar la sedimentación de sólidos en esas unidades, en esas lagunas. Porque si dejamos pasar los sólidos para adelante y esos sólidos después quedan retenidos en las lagunas, todos conocemos, lagunas colmatadas, que después hay que limpiarlas y eso tiene su costo y complica inclusive la operación del tambo. Si tenemos una unidad sola, por ejemplo, una única laguna, mientras se está limpiando no podemos hacer retener el sólido, en fin, retener el líquido. Entonces, todo esto es la justificación de la conveniencia, o yo diría más bien, la necesidad de separar y retirar los sólidos del efluente. Es decir que a este esquema de economía circular, en realidad le agregamos un paso más, intercalamos ese paso de separación de sólidos, sólidos que también van a ser aplicados al terreno, productivamente. Ahora, ¿de qué sólidos hablamos? Tenemos dos grandes categorías, una de sólidos inertes y otra de sólidos orgánicos. Puede haber muchas clasificaciones, pero preferí esta que es bastante simple, en el sentido de que por sólidos inertes, bueno, la arena, que ya se habló exhaustivamente, desde los desarenadores, bueno, arena, grava, o sea, granulometrías un poco mayores, y también los sólidos groseros, también se habló con el tema de las rejas, ¿verdad? Guantes, jeringas y las cosas más variadas que uno puede llegar a encontrar en la salida del efluente. Y por otro lado tenemos los sólidos orgánicos asociados a la excreta, que en términos muy genéricos podemos decir que se componen de restos de alimento vegetal no digerido, ya sea de lo que realmente pasó por el tracto digestivo del rumiante y fue sometido a todo el proceso de rumia, o inclusive en algunos casos, por ejemplo, en patios de alimentación, puede haber restos de alimento vegetal que no fue ingerido por el animal, pero cae al piso y también va al efluente, ¿correcto? Bueno, ya se habló de que los primeros son motivos de retenciones en rejas o desarenadores, por lo tanto no es a estos que me voy a referir en esta parte de la presentación, sino a los otros. Se ha dicho ya que la composición de esos sólidos de las excretas, la consistencia del estiércol, es variable a lo largo del año en función de, por ejemplo, la alimentación de los rumiantes y también, en algunos casos, incide la pluviometría, ¿verdad? En el caso de los separadores pasivos de sólidos, bueno, si llueve, el sólido va a estar más húmedo. Pero además de tener una composición variable a lo largo del año,
Los sólidos presentes tienen un amplio rango de tamaños, que va desde algunas micras a centímetros, es decir, sólidos macroscópicos a sólidos microscópicos que están en suspensión en el líquido. ¿Sí? Entonces, lo que nos vamos a referir es a estos sólidos y a su incidencia en los sistemas de gestión del efluente. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, por ejemplo, los sólidos groseros mayores a 0,5 centímetros, y bueno, es un poco arbitraria la clasificación, pero después voy a justificar de dónde sale. Sólidos groseros mayores a 0,5 centímetros, ¿qué efecto tienen? Bueno, son los que primero van a contribuir a obstruir cañerías o a tapar la punta de los aspersores, o que en una laguna, en un reservorio, tienen una velocidad de sedimentación más rápida. Hay una escala de sólidos intermedios que digamos que va de los 0,5 centímetros a las 8 micras, que son fácilmente sedimentables, son sedimentables más lentamente que los anteriores, pero son los que, si uno no retiene, van a terminar colmatando las piletas, colmatando las lagunas. Y hay sólidos muy finitos que no están disueltos, o sea, son sólidos en suspensión, que llamamos supracoloidales, un tamaño que oscila entre 1,2 y 8 micras, que no sedimentan en tiempos razonables, pero que le confieren turbidez al agua de las lagunas, al agua de las piletas. Y que, bueno, por ejemplo, si hablamos de reciclar o reusar el agua para lavado, bueno, lavado obviamente no de la sala, sino de el patio el corral de espera, por ejemplo, o bueno, los patios de alimentación, bueno, ahí pueden incidir desde el punto de vista de la turbidez. Entonces, lo que vamos a ver es distintos tipos de separadores de sólidos, el modelo de separador pasivo, llamémosle, algunos modelos mecánicos, y cómo se comportan frente a esa distinta gama de tamaños de partículas de sólidos que están en el efluente del tambo. ¿No? O sea, el objetivo es ver, bueno, qué tan eficientes son para separar esas distintas fracciones. Repasando entonces brevemente los tipos de separadores de sólidos más comunes que tenemos. En primer lugar, esto bueno, ya algo se mostró en la presentación de Nazario. Tenemos un estercolero, a veces se le llama estercolero pasivo o trampa de sólidos también, que es el modelo de rampa, en este caso, que bueno, tiene alguna entrada de líquido, una salida por allá abajo, y acá la planchada de escurrimiento con pendiente, y bueno, hay unos orificios así, que vuelve el escurrido del sólido que el tractor retira y deposita acá, bueno, vuelve hacia lo que es el estercolero. Este es un posible tipo. Hay otros, existen por ejemplo los que tienen paredes filtrantes, es decir, por ejemplo que esta pared en realidad está compuesta de listones o tablones, lo que se llama una weeping wall en inglés, que también es una variante de estos, que puede estar en algunos casos al costado, hay distintos modelos, pero que lo que importa en este caso, en cualquiera de ellos, es que los mecanismos de separación de sólidos que están actuando son básicamente la fuerza de la gravedad, que hace que sedimenten aquellos sólidos más densos que el agua, ¿tá? O sea, se van al fondo, y aquellos que son de menor densidad que el agua se flotan y son los que quedan formando esa capa superficial. Digo, es muy común ver estas unidades que tienen una capa de sólidos en el fondo y otra flotando, y en el medio a veces queda el líquido, y finalmente, bueno, se va colmatando. Pero básicamente acá la separación se da por lo que es una sedimentación. ¿Ah? Otro tipo de separadores de sólidos son estos conocidos como tamices, o a veces se le llama pantallas también, que acá es una unidad
no sé si llamarla mecánica, pero no tiene partes móviles, a eso me refiero, pero bueno, es un equipo que se instala, tiene que tener previamente algún pozo de bombeo, es decir, hay un bombeo que se hace y se alimenta el líquido por acá arriba, rebosa a través de una malla, creo que tengo una foto, rebosa a través de esta malla y acaba quedando retenido el sólido. Esa malla es con perfiles que tienen, bueno, hay todo un know-how allí de qué forma tienen que tener esas varillas metálicas para que, bueno, los sólidos que vienen junto con el líquido que está escurriendo hacia abajo, bueno, queden retenidos en esa malla y el líquido pasa entre las varillas metálicas y obviamente la separación no es un 100%, en ningún sistema es un 100%. Los sólidos más finitos tienden a acompañar el líquido, pero lo interesante que se ha encontrado en estos casos es que estos sistemas permiten separar sólidos de diámetros aún menores que lo que es la separación. Eso es por cómo es el movimiento, es decir, es una bajada muy rápida del líquido que hace que también por inercia parte de los sólidos, aunque sean chiquitos, sigan y se separen. ¿Sí? Entonces, tenemos que en este caso el mecanismo de separación es diferente que el que veíamos antes. En el primero era sedimentación por gravedad. Acá hay una clasificación por, digamos que por tamaño, pero con ciertos condimentos hidrodinámicos. Y por último tenemos los separadores de sólido de tipo prensas extrusoras, que a su vez hay de diferentes modelos y marcas, obviamente. Puse acá dos ejemplos que se encuentran en el mercado, al igual que el tamiz que vimos previamente. En este caso, esta es una prensa extrusora que está instalada en Iña La Estanzuela, en el nuevo, el llamado Tambo. Bueno, si digo Tambo Robot, seguro que me tiran con algo. ¿Cómo es el nombre exacto, Alejandro? Exactamente. Es Sistema de Ordeñe Voluntario. Es un sistema que tiene, bueno, un lavado de lo que es el lugar de ordeñe, después hay un desarenador y un pozo de bombeo y finalmente se alimenta esta prensa extrusora. La alimentación es por acá arriba, a ver, no, por este de acá. Esta tubería es la alimentación. Acá tiene dos reboses para cuando no le da la capacidad, o sea, si la capacidad de bombeo supera lo que es la capacidad de separación, bueno, el líquido retorna hacia el pozo de bombeo y acá sale el líquido ya filtrado o tamizado. Y bueno, el sólido cae del otro lado de ese búnker, de esa pared. El eje en este caso es un eje inclinado con la motorización acá arriba. Acá es otro modelo distinto, donde también tenemos la alimentación del líquido, el retorno, en el caso del rebose sería, la salida del líquido ya después de filtrado por acá abajo, y esta es la salida del sólido. Y en este caso es una separación en base a tamaños de partícula. Lo que tenemos es, bueno, el líquido que entra, el retorno que veíamos. Hay un tornillo que opera contra una malla filtrante y a su vez presiona contra una tapa que tiene unos contrapesos. Uno puede regular eso para ver la presión y la humedad de salida del sólido final. El sólido sale por acá adelante. Entonces, considerando que los sistemas se basan en distintos mecanismos de separación sólido-líquido, uno puede preguntarse cómo se comportan en cada uno de esos casos las partículas sólidas de diferentes tamaños que veíamos antes. En otros términos, ¿todos los equipos van a separar los mismos sólidos? Y eso es relevante en el momento de decir
¿para qué ponemos un separador de sólidos? ¿Verdad? Lo ato con lo que decíamos previamente. Si uno lo que quiere es evitar que se obstruyan las cañerías y los aspersores de riego, bueno, es una cosa. Si lo que quiere es evitar que lleguen sólidos a las lagunas y las colmaten, es otra cosa a tener en cuenta y que a su vez se puede gestionar de diferentes maneras, como vamos a ver. Vamos a volver sobre ese concepto. Bueno, lo que hicimos en esta consultoría fue un estudio de casos y, bueno, se estudiaron en particular, bueno, un estercolero clásico, un tamiz, el que veíamos las fotos, y las dos prensas extrusoras de diferentes proveedores. Quiero ser muy enfático y muy claro en el sentido de que lo que vamos a presentar es un estudio de casos, de cuatro casos. No se pretende una validez estadística. Se hizo un estudio en determinadas condiciones operativas. Ya también hablamos de que a lo largo del año puede haber variaciones en las eficiencias. Pero el objetivo era empezar a generar información en el sentido de ver, bueno, por dónde andan las eficiencias y qué parámetros deberíamos usar para expresar esas eficiencias. Porque cuando hablamos con los proveedores y les pedimos, bueno, sí, mire, yo quiero comprar un separador de sólidos para un tambo de tantas vacas, no sé qué, algunos te dicen, bueno, sí, el mío tiene una eficiencia del 30 y pico %, fenómeno. Otro te dice, tiene una eficiencia del 90%. Capaz que los dos tienen razón, porque están hablando de cosas diferentes. Entonces, es fundamental saber cómo están expresadas esas eficiencias de separación de sólidos. Bueno, lo que se hizo en este caso fue, bueno, medición de caudales de alimentación, consumos de energía para las distintas unidades, para tener también algunos números de, bueno, consumos eléctricos y por lo tanto de costeo posterior. Se hizo un muestreo del sólido separado en cada sistema para analizar básicamente, bueno, ahí sí, materia orgánica, nitrógeno, NPK, básicamente, y un muestreo compuesto del líquido de entrada y del líquido de salida. Lo que tratamos es de que fuera un muestreo representativo de todo el ciclo de operación de los equipos. O sea, se hacían muestreos frecuentes cada 5 o 10 minutos, por ejemplo, en algunos casos en que la operativa diaria es de media hora, o sea, en media hora procesan todo el efluente del tambo. Bueno, tratamos de hacer muestreos cada 5 minutos y hacer una muestra compuesta analizando el líquido a la entrada y a la salida. Y después, a nivel de laboratorio, lo que se hizo fue un fraccionamiento de esas muestras de líquido de entrada y salida, utilizando una malla metálica de una separación de 0,5 milímetros, un papel de filtro que tiene un diámetro de poro de 8 milímetros y una membrana filtrante de celulosa de 1,2 milímetros. Esto es para ver esa clasificación de sólidos que hablábamos al principio, tratar de ver, bueno, analizar cada una de las fracciones y ver cómo se comportaba y ver cómo era la eficiencia de separación de sólidos para cada uno de esos tamaños de partícula que van a tener distinta incidencia después en nuestro sistema. Bueno, era esto, simplemente. Algunos datos de los casos evaluados. Cantidad de vacas en ordeñe, ven que hay distintos casos, 880, 450. Este es el tambo de la estanzuela. En el momento en que nosotros hicimos el muestreo había 85 vacas en ordeñe voluntario, máximo de 120, bueno, 190, y bueno, distintos números de órganos, tiempos diarios de ordeñe. Vean, estas cosas, como ya fue dicho, inciden y mucho en la generación, mejor dicho, en la cantidad de estiércol que se recolecta en los sistemas. Acá puse 24 horas porque el tambo está siempre abierto, ¿verdad? No es que durante las 24 horas siempre estén todas las vacas siendo ordeñadas, sino que las vacas van voluntariamente a lo largo del día. Distintos tipos de alimentación, y bueno, el caso 1 corresponde a un estercolero, caso 2 y 3 son extrusoras, y caso 4 es el tamiz. Son los que vimos las fotos anteriormente.
algunos datos del estercolero. Recuerden que este era un tambo de 880 vacas, o sea, un tambo grande. El aspecto al inicio quiere decir después de una limpieza del estercolero, o sea, se limpió y en el ordeñe siguiente ya se hizo un primer muestreo del efluente de entrada y el efluente de salida. Esto es la misma unidad después de una semana que se volvió a hacer un muestreo de entrada y salida a lo largo de un ordeñe y lo mismo a las 2 semanas. Y acá un comentario que me parece que es importante. Estas unidades tienen una eficiencia que es variable a lo largo del tiempo, ¿tá? Dependiendo de su grado de limpieza. Funcionan muy bien hasta que se colmatan de sólidos y después que están colmatados, la eficiencia es 0. ¿Tá? O sea, los sólidos pasan de largo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces es difícil contar en tiempos apropiados con la pala o hay otras prioridades o justo está lloviendo y entonces muchas veces es difícil de cumplir estrictamente con esos tiempos de limpieza. Digo, hablando de la vida real, ¿no? Uno puede diseñar, sí, cada 15 días se limpia, bárbaro, se presentamos a Dinama, todos contentos, macanudo, pero si después eso no se puede cumplir en la práctica, bueno, la cosa se complica y ese sólido va a pasar adelante hacia las lagunas que vienen a continuación. Y repito, la eficiencia baja a 0. Es más, a lo largo de este proceso, nosotros acá encontrábamos eficiencias de 90 y pico %, creo que están los datos más adelante, acá ya era de 54% a las 2 semanas. Entonces, son sistemas que cuando están limpios funcionan muy bien, pero si no, la eficiencia cae rápidamente. Bueno, este es el caso de ya lo vimos, ya hablamos de esta extrusora. Vean el aspecto con que sale el material, a diferencia de lo que es el caso anterior, donde uno de los mayores problemas que existen es la consistencia de ese estiércol que uno retira, y ya fue mencionado que, por ejemplo, en invierno es algo absolutamente, no sé si es un líquido, un sólido, es algo intermedio, que escurre para todos lados, es engorroso de manejar. En verano es más manejable. En el caso de estos equipos, es más pareja la calidad del material que se recupera a lo largo de todo el año. Necesariamente tienen que tener asociado un pozo de bombeo con algún agitador o revolvedor, una bomba para alimentarlo, el retorno que hablábamos y bueno, la salida. Y en este caso particular de este tambo, 2 características particulares. La bomba que se usaba era bastante poco usual, era una bomba de tornillo, una bomba de cavidad progresiva. Es un tipo de bomba que va afuera del agua, pero que tiene mucha capacidad de mover sólidos sin triturarlos, o sea, los empuja. ¿Sí? Y eso es porque, bueno, interesaba separarlos acá y está relacionado con el uso posterior. Acá había un biodigestor que, bueno, no sé, no lo hemos mencionado hasta ahora, pero es una alternativa más que existe para, ahí sí, el tratamiento del efluente, que puede tener alguna justificación en determinados casos, mediante sistemas tipo laguna cubierta o hay algunos otros modelos, hay más chicos, hay más grandes. Es una alternativa que en algunos casos puede tener justificación si se pretende recuperar algo del biogás y usarlo como combustible. En este caso la malla era de 0,8 milímetros. Bueno, acá están las potencias también, en todos los casos, potencias de agitadores, bombas, extrusoras, que obviamente en el caso del estercolero pasivo no lo tenemos eso, ¿no? Este es el tambo que ya mencionábamos de la estanzuela, también hay un revolvedor y una bomba, en este caso sí es una bomba centrífuga, de esas de eje largo, sumergida en el líquido, flotando en una balsa. Bueno, el mismo esquema, el retorno, y acá iba a la pileta de acumulación, la pileta forrada, nueva, que se hizo en la estanzuela.
Y este es otro caso de otro tambo, también de la cuenca de Santa Lucía. Tiene un pozo de bombeo con una bomba centrífuga. También es una bomba de esas que va abajo y el motor está fuera del agua, con una particularidad que es una bomba que cumple además otras dos funciones. Una es una recirculación del líquido mediante una tobera, o sea, el líquido es agitado acá adentro mediante una tobera. En la descarga de la bomba hay una T y el líquido, bueno, ahí por una tobera sale e imprime cierto movimiento de mezcla adentro de ese pozo. Y además la bomba tiene un sistema de cuchillas para triturar los sólidos, sobre todo los sólidos más gruesos. Y eso es lo que alimenta al tamiz. Y de allí, bueno, va a la pileta de acumulación. No se ve mucho el sólido, está por acá. También es un sólido bastante seco, quizá un poquito menos que en los otros, ahora vamos a ver algún resultado. Pero, bueno. Y acá en esta tabla lo que voy a presentar es las eficiencias de separación de los sólidos suspendidos, ¿ah?, para los distintos casos, clasificados por tamaño. Es decir, voy a poner una eficiencia para los sólidos mayores a 0,5 milímetros, otro de 0,5 a 8 micras y otro de sólidos menores de 8 micras. Y acá simplemente puse para recordar cuáles eran el efecto que produce ese sólido que queremos remover. Entonces acá lo que vamos a ver es resultados comparando el líquido a la entrada y el líquido a la salida y calculando la eficiencia. Es decir, uno mide los sólidos suspendidos a la entrada, sólidos suspendidos a la salida y ve qué eficiencia de remoción existe. Bueno, referido a los sólidos mayores, vemos que andan en el entorno de entre el 70 y el 80%. Depende un poco del tipo de modelo o del sistema, pero repito, no son números que deban ser tomados en forma absoluta ni usados para un diseño, por favor. Simplemente es para tener ideas de órdenes, de magnitud, ¿tá?, y ver cómo se comportan los distintos sistemas. Si uno mira estos números, yo la conclusión que saco es que andan más o menos en el orden, con cierta variación, pero no me parece que sean variaciones demasiado significativas, ¿no? Entonces, primera conclusión, cualquiera de estos sistemas, si es operado correctamente, es bueno para evitar obstrucciones de cañerías y aspersores. ¿Qué pasa con los sólidos intermedios? Bueno, ahí la cosa se pone un poco más interesante. Vean estos números. En el caso del estercolero, en el cual el líquido entra después de un lavado y, bueno, al mismo tiempo, por una cuestión hidráulica, va saliendo, pero hasta el siguiente lavado permanece a veces 12 horas. ¿Tá? Entonces, eso da tiempo a que la sedimentación de este rango de partículas ya se vaya produciendo en esa unidad, y eso hace que tengan buenas eficiencias de separación de sólidos en el rango intermedio. ¿No? Eso no se da, perdón, me adelanté un poquito, no se da en estos dos casos. Acá las eficiencias, bueno, un 1%, acá un 10%, digamos, son mucho menores que en este caso, porque acá el líquido pasa de largo, no hay un efecto de sedimentación, hay un efecto de filtrado. Y ustedes me dirán, una eficiencia negativa. Bueno, yo al principio, cuando hicimos el estudio dijimos, no, acá le estamos errando en algo, vamos a repetir los ensayos, se repitió el muestreo, se repitieron los análisis y volvió a dar sistemáticamente un valor de una eficiencia negativa. ¿Qué quiere decir una eficiencia negativa? Que a la salida del líquido tenía más sólidos de este tamaño o de este rango de tamaños que a la entrada. ¿Ah? Y bueno, eso, hablándolo con la gente de GEA, que son los que suministran ese tipo de equipos, coincidimos en que la explicación está en que lo que ocurre es que hay un efecto de trituración del sólido por parte de la bomba. ¿Se acuerdan la bomba esa que estaba en el pozo, que tiene la tobera? Bueno, esa bomba tritura los sólidos, o sea, parte de estos sólidos grandes desaparecen porque salen en el tamiz y quedan ahí y uno los junta, y otra parte desaparecen del líquido porque son triturados y siguen de largo.
Y hay más sólidos de esos finos a la salida que a la entrada. Ustedes me dirán, pero ¿y para qué me sirve? Bueno, el tema es que la concepción tecnológica de esos sistemas es diferente a la de los otros. En el caso de las prensas extrusoras, están pensadas para separar sólidos para afuera. En este caso, la idea es separar sólidos que pueden producir obstrucciones, pero también triturarlos y mandarlos a la pileta para poder aprovecharlos productivamente a través de un sistema en el cual, bueno, agitando y bombeando, puedo extraerlos junto con el líquido que voy a aplicar a campo. Y eso tiene otras implicancias o consecuencias que tienen que ver con algo que hablábamos hoy más temprano, y es cómo dimensionar las áreas de aplicación del efluente. Porque no es lo mismo este efluente en el cual extraje mucho más sólidos, ¿tá?, que este que en realidad quiero aprovechar más el nitrógeno y el fósforo de los sólidos. Entonces, el área de aplicación va a tener que ser diferente. Seguramente yo pueda usar productivamente este efluente en un área mayor. Y a lo que voy con esto es que cuando uno diseña un sistema de estos de circularización de nutrientes, hay que verlo en su conjunto. O sea, y qué sistema se elija, por ejemplo, para separar sólidos, va a tener una incidencia en el resto de las unidades y el resto de la forma de aplicación. Bueno, y faltaba ver qué pasaba. Bueno, esto es lo que decíamos, que indica un aumento de esa fracción, posible causa trituración de sólidos gruesos en la bomba. Y lo otro que veíamos es que los sólidos menores a 8 micras, en general, las eficiencias de separación eran muy bajas en estos casos, y acá, sorprendentemente, al menos para mí, esto sí no me lo esperaba, eran altas, o sea, hay una diferencia significativa, y la explicación que yo le encuentro es un efecto de floculación, es decir, cuando se hace la trituración esta, que hace que aumente los sólidos intermedios, bueno, una hipótesis de trabajo que hay que verificarla es que puede haber que los sólidos muy chiquitos como que se floculen, se pegoteen, hablando mal y pronto, con los otros sólidos y se haga esa especie de sopa, llamémosle, de sólidos con un alto contenido de nutrientes para ser aplicada después al terreno. Ahora, si uno hace las eficiencias promediando esto en forma ponderada, porque si ustedes hacen el promedio directo de esto, no les da estos valores de abajo. Estos valores salen de ponderar cada una de estas eficiencias con la cantidad de sólidos de cada fracción que había, ¿correcto? Es un promedio ponderado. Dan valores que quizá uno podría decir, bueno, pero este es mayor. Los otros andan en torno a un 20%. Por eso yo hoy les decía que es importante tener claro cuando vamos a comprar un equipo de estos y el proveedor nos dice, no, el mío tiene una eficiencia de 30% en sólidos suspendidos totales. Perfecto, anda en este orden, 20, 30%. Y el mío, otro proveedor dice, no, mi equipo separa un 80, un 90%. Bueno, capaz que está hablando de esto, de los sólidos mayores. ¿Ah? Entonces, bueno, hay que tener cuidado a veces con esas cosas. Me refiero para poder comparar entre equipos. Bueno, hasta ahora hablamos de cómo se comparaban el líquido que entraba y el líquido que salía. Ahora, algunas palabras acerca de los resultados de análisis del sólido, separado en cada caso. Ven que las humedades, bueno, hay diferencias. En este caso es más alta que en los otros, si bien no son diferencias dramáticas en el momento en que se hizo este ensayo. Si esto se hubiera hecho en invierno, quizá hubiera sido mucho mayor todavía la humedad, pero el manejo en todos los casos aquí es laborioso, porque esto, ya les digo, tiene una consistencia muy importante. Tiene una humedad importante, que hace que la consistencia sea difícil de manejar. Y además implica todo un trabajo de horas hombre de limpieza de la pileta. Y bueno, hay algunos datos de porcentaje de nitrógeno
porcentaje de fósforo, como fósforo, no como P2O5, y de potasio en los distintos casos, para tenerlos en cuenta en lo que es la gestión de nutrientes en los tambos. No quiere decir que con esto se resuelva toda la fertilización del tambo, no pretendo decir eso, pero sí que debe ser tenido en cuenta. Porque a mí me ha pasado muchas veces que, bueno, como parte del control de la gestión de los tambos, pedimos a los productores, bueno, que saquen muestras de suelo para cumplir, ver el requisito de las 31 partes por millón, si se está cumpliendo. Y una vez me pasó, por ejemplo, que me dio un valor de fósforo altísimo. Y digo, pero, ¿qué pasó, fulano? No, justo lo que pasa es que le habíamos aplicado fertilización química. Entonces está, ahí hay un tema de timing, pero hay un tema de que la fertilización química que habían aplicado no había tenido en cuenta la fertilización orgánica. Entonces, desde el punto de vista de la gestión, es algo que debemos tenerlo en cuenta, considerarlo. En las parcelas donde se va a aplicar el efluente o el sólido, bueno, tener en cuenta esa carga de nitrógeno y fósforo que estamos aplicando. Bueno, quizás la explicación de por qué este sólido era más seco tenga que ver con que tenía un patio de alimentación en uso en el momento y no así los otros. Sospechamos que eso también incide en obtener un sólido de menor humedad. Algunos datos indicativos llevados, eran todos tambos de distintos tamaños, bueno, lo llevamos, lo normalizamos al caso de, para un tambo de 300 vacas. ¿Cuánto implican de consumo eléctrico mensual? Ven que hay diferencias. Consumo de gasoil mensual, básicamente asociado a la limpieza del estercolero, y las horas hombre de operación. Esto es una estimación gruesa. Quizá pueda ser un poco menor, inclusive, desde el punto de vista de la operación. Ven que los consumos eléctricos son diferentes, y en algunos casos sustancialmente diferentes, pero las acciones que están cumpliendo los equipos también son diferentes. O sea, en algunos casos estamos recuperando más nutrientes que en otros. Bueno, y para terminar, todos los separadores evaluados mostraron buenas eficiencias de separación para los sólidos de mayor tamaño y resultados variables para los intermedios y menores. En los sistemas mecánicos se verifica que los sólidos son de menor humedad y sobre todo de manejo más simple que en el caso del estercolero. Como contrapartida, los separadores mecánicos consumen más energía por kilo de sólido. Bueno, ya hablamos de las concentraciones de materia orgánica y de nutrientes que justifican su aplicación al terreno y que para mí es el gran concepto a transmitir, que se remarca que los separadores son un elemento más del sistema de gestión que deben integrarse en forma armónica a lo que es el proyecto de gestión de efluentes y establecer cuáles son los objetivos definidos para qué vamos a instalar, o sea, qué pretendemos de esos equipos de separación de sólidos dentro de nuestro proyecto. Bueno, nada más, gracias y quedo a la orden para preguntas. ¿Preguntas? Si estaban en porcentaje de la materia seca o el porcentaje total, nada más, el valor ese de porcentaje de nitrógeno, fósforo y... Estaban en porcentaje de la materia seca. Bueno, si no hay más preguntas, le paso entonces la posta a Daniel, que va a continuar con la parte de lagunas. Y un comentario sobre biodigestores también. Bien. Que es interesante en este punto porque los biodigestores es una tecnología que tiene muchos años, más de 60, 70, 80. Y en el Uruguay tiene una historia bastante larga porque desde el 1970 y algo
En un proyecto de la FAO se instalaron varios, 18, era un número bastante alto, para probar el funcionamiento y estaba orientado generalmente a productores pequeños y que tenían problemas de acceso a la electricidad, porque en ese momento el tendido eléctrico, había una ruralidad que no accedía a la electricidad, y, y queseros, o sea, era como una mezcla. Ese proyecto se instaló, operaron, algunos fracasaron enseguida, otros siguieron operando por bastante tiempo. Yo me integré a la Dinama en el año 94 e hicimos una visita a algunos de los tambos y los tenían operando y bastante bien. Y generalmente lo utilizaban para calentar agua, era como el destino que se le daba al gas. Eran biodigestores construidos excavados, estaban en ladrillo revocado, con una cúpula en general era de metal. Bueno, ese proyecto caducó, tuvo su periodo de vigencia, hicieron los ensayos, los resultados fueron más o menos, y se desestimó como que la tecnología porque no se obtuvo los resultados que se pretendían. Después, en el 90 y pico, se hicieron otros ensayos, se reflotó la idea, y ahora ya hace unos 3 años, ¿no? 2 años, dentro del proyecto de Biovalor, se resurgió la idea porque también a nivel mundial toda la propuesta de biodigestores ha evolucionado muchísimo, y ahora con una nueva tecnología en geotubos, mejor acondicionado, mucho más regulado lo que es temperatura, el pH, el alimento que se le da al biodigestor, tiene como una nueva propuesta tecnológica que se ajusta mejor al clima del Uruguay y los resultados están siendo, porque está en proceso el proyecto, bastante buenos. Hoy de mañana estaba Gonzalo, ahora no... Guillermo, perdón, Guillermo. Ahora no lo vi de tarde. Que está dentro del proyecto de Biovalor como liderando esa propuesta con 9 tambos pilotos. Algunos más avanzados, otros un poquito menos, pero creo que los resultados van a ser muy interesantes. Es otra muy buena alternativa al tratamiento. Que las instalaciones son bastante sencillas. Tienen mucho pienso. Son sencillas, pero tienen mucho pienso. O sea, tienen básicamente un desarenador y después ya directamente van a los geotubos. Tiempo de retención de unos 40 días. Se pueden hacer geotubos en serie, es una única unidad. Lo que sí tiene una sensibilidad muy grande a la temperatura. Entonces, las condiciones en las que se implanta en el terreno son casi las que viabilizan y le dan el éxito al proyecto. Estoy hablando por boca de Guillermo, pero... Si me permitís un comentario, un complemento. No, a ver, a mí también me tocó pasar, ya tengo algunas canas, y yo me incorporé al tema del biogás allá en la década del fines de los 80, por ahí. También estaban los proyectos de biodigestores piloto, con Aprole, había algunos. Sí. Pero no, yo creo que hay hoy en día dos ventajas posibles de los biodigestores, que son, uno, para tambos de determinada escala, el aprovechamiento energético del biogás. Estoy hablando de tambos de 300 vacas para arriba. Quizá para tambos menores también se puede recuperar, pero bueno, con tecnologías de bajo costo, que quizá la eficiencia no sea tanta, pero bueno, funcionan. Pero el otro tema, que es algo que el sector lo tiene en el punto de mira y cada vez lo debe tener más presente, es el de emisiones de gases de efecto invernadero. Y todo lo que los consumidores finales están pidiendo acerca de la huella de carbono de los productos. Entonces, la huella de carbono, así como la huella del agua, de la leche, son requisitos que cada vez más, como a nivel país, vamos a tener que estar mirando. Y en el caso de los biodigestores, el hecho de evitar las emisiones de metano, que por ejemplo tiene una laguna anaerobia, captar ese metano y quemarlo, ya permite reducir de 25 a 1, pasar
el potencial de calentamiento global de los gases que estoy emitiendo. Entonces, desde el punto de vista de huella de carbono, son relevantes. Y yo no sé si el futuro no va, y ahí es algo muy personal, no lo tomen como la opinión de nadie más que yo, o sea, no es una opinión institucional de nadie. Yo no sé si el futuro no va a que finalmente en algún momento las lagunas estas que hoy en día se están cubriendo por abajo, no las vamos a tener que cubrir por arriba también. Lo tiro, A la pucha, Alberto. lo tiro para la discusión, fuera de programa. Esto no lo teníamos coordinado. No. Eso es la calidad del fertilizante. La calidad del biofertilizante que sale después de un biodigestor es infinitamente mejor. Y por eso lo de la trituración también. Sí, ahora en esta propuesta de biodigestores, a la salida va a una laguna de almacenamiento y se le termina también haciendo una disposición a terreno. O sea, tiene la misma circularidad, o sea, la propuesta es la misma. Lo que cambia es ese tratamiento, ese beneficio que se obtiene del biogás entre medio. Así que en el esquema que habíamos presentado nosotros, volviendo a lo que es una laguna, una pileta de almacenamiento, lo que pretende ser es justamente una unidad de almacenamiento. Y tiene que tener todas las características para, por un lado, no tener los problemas que queremos evitar, que es la contaminación del agua subterránea, del suelo o del curso de agua, y a su vez nos dé la posibilidad, la facilidad de tener los mecanismos para poder disponerlos. Entonces, el objetivo general, como lo está descrito allí, tiene que asegurar en mi proyecto que voy a tener una capacidad de almacenamiento que desde el proyecto estamos proponiendo que sea de 30 días. Eso nos da la utilidad, el tiempo, la posibilidad de prever cualquier problema climático que se extienda en el tiempo. Este año es excelente ejemplo. O cualquier dificultad que tenga en la implementación, en la maquinaria, en el personal o cualquier otra dificultad. Entonces, la propuesta del proyecto está en los 30 días. Es un 30 días conceptual. No quiere decir que sea un 30 días a marca de fuego, porque sí es posible considerar en cada proyecto qué disponibilidad tiene ese tambo de hacer una aplicación más seguida, por el tipo de personas, el tamaño, la ubicación de la chacra, las dificultades que tiene, qué maquinaria va a disponer, qué respaldos tiene. Bueno, esas varias variables terminan, de alguna manera, también haciendo foco en la particularidad del proyecto. O sea, uno cuando se pone a hacer las cuentas tiene que mirar la globalidad, no es una cuenta redonda. Cuando arranca la capacidad de almacenamiento, es 30 días. ¿Por qué? Por eso mismo, por lo que dijimos. Porque nos da esa seguridad. En definitiva, lo que uno gana es baja muchísimo el riesgo de tener un desborde, un rebozo de la laguna que termina yendo al curso de agua en el cual iba anteriormente. Porque el riesgo que tenemos, ¿cuál es? Justamente que se me llene, no tenga la capacidad y empiece a verter, que es justamente lo que estamos tratando en este momento. Entonces, para lo que es el pienso o el tipo o el diseño o qué esquema de laguna estoy pensando, ahí va a depender de mi terreno, de las posibilidades que tenga de conseguir maquinaria, del tipo de geología que tenga en el subsuelo, el nivel que tenga el agua subterránea. Esas más o menos son las variables que me van a determinar. En primera instancia, o hace unos años, primera instancia no, ya hace unos años, pensar en la impermeabilización de geomembrana era hablar de un proyecto complejo. Y uno ya estaba dispuesto a que era un proyecto costoso. En estos años la tecnología ha aumentado tanto y la facilidad de colocación y la práctica y el conocimiento específico del tema
que lo han bajado sensiblemente el metro cuadrado de membrana colocada, que lo ha vuelto muy competitivo, tan competitivo como los proyectos tradicionales de arcilla compactada. Entonces uno tiene que hacer las cuentas y fijarse la facilidad de implantación del proyecto que uno quiere hacer para terminar de decidir. Todo ese paquete de opciones y de temas constructivos son los que van a abordar en la jornada siguiente, del 28, extensamente de la mano de Silvana y Bettina y Marcela. Entonces, volviendo hacia el concepto, tenemos que evitar algunos problemas que son la lejanía del tambo, lo tengo yo. La lejanía del tambo, ¿por qué? Porque la lejanía en realidad me obliga a una conducción. Para tener una conducción, tengo que tener una pendiente. Si en mi terreno no tiene una pendiente de 2-3% que me dé una manito, o un poco más también, la tubería de acceso a la laguna se me va a ir demasiado profunda. Y voy a poder hacer la laguna, no es que no la tenga, pero voy a tener una laguna por debajo del nivel de terreno, o sea, por allá abajo. Eso lo que me implica son muchos más metros de tierra removidos para acceder a la cota y después para verter voy a tener otro tanto porque voy a tener que hacer un desagüe cuesta abajo o cuando encuentre la posibilidad de desaguar. Entonces, el terreno es una condicionante. La lejanía es una condicionante porque los metros de tubería de 200 milímetros, como recomendamos nosotros, no son despreciables. O sea, cuando la cercanía son 8 metros, son 2 tuberías, no mueve la aguja, pero cuando estamos hablando de una distancia de 40, 60, 80, 100 metros, los costos de construcción y propio de los materiales empiezan a pesar. También tenemos que considerar la ubicación en el entorno del tambo. Desde lo más sencillo, que no puede estar en el acceso de las vacas, o lo que uno termina descuidando, que es cómo lo ubico respecto a la vivienda o de las instalaciones. Las lagunas, las piletas de almacenamiento, si bien no son lagunas de tratamiento, son de almacenamiento, pero sí en el paso de los 20, 30 días tienen procesos de fermentación, procesos anaerobios, que de alguna manera terminan teniendo desprendimiento de metano, de ácido sulfídrico, otros ácidos grasos, según el pH que tenga. Entonces, y realmente tienen un olor persistente, fácilmente identificable, que hay que tener esa sensibilidad de ubicación respecto, sobre todo a las viviendas, que terminan de alguna manera afectando lo que es la convivencia. Así que la vivienda, tenemos las distancias reglamentarias, eso sí, por normativa, a lo que son los pozos de agua, no pueden estar a menos de 50 metros. En el caso excepcional, se puede considerar. Acuérdense que la normativa dice una cosa y la situación del predio puede decir otra. Porque, para decir una cosa, si estoy tomando un acuífero profundo, la actividad que tenga en superficie va a influir poco. Por ejemplo, si estoy a 70 metros. Me estoy yendo bien profundo para no generar zonas grises. Entonces, sí cabe una consideración. Si el tambo tiene disponibilidad de ponerla en otro lado y cumplimos los 50 metros, perfecto, no hay ningún problema, cumplimos con los 50 metros. Ahora, si estamos en una estructura que está muy apretada y realmente no lo puedo colocar, porque colocar la laguna en realidad molesta más de lo que soluciona, empezamos a estudiar con una perspectiva ambiental la ubicación de ese sistema de tratamiento. O, finalmente, podemos decir, este sistema no es idóneo, tendremos que pensar otra cosa diferente. El sistema de desarenador, trampa de sólidos, laguna y demás, no es aplicable al tambo. Hay que pensar otra cosa. ¿Ah? Que hay casos, y los hemos visto, son complejos, primero porque van a llevar una inversión un poco mayor de la prevista, después por la desilusión del tambero y después porque las soluciones llevan un tiempo de razonarlas y de calcular. Así que, bueno, ya lo dijeron, no es recomendable ubicar las lagunas en una zona
donde hubo una actividad, por ejemplo, un comedero, un nochero. En la zona que ahora actualmente tengo el vertido del tambo, que va cuesta abajo, muchas veces es cómodo porque si el agua va para allá, quiere decir que la pendiente para allá. Lo más fácil es sacar el frente para allá. Bueno, tiene todos los problemas de implantación que dijo Nazario al principio. No es que no se pueda realizar, técnicamente hay soluciones, pero conlleva un tratamiento mucho más extenso. Seguramente los costos, que ahora están súper ajustados, se disparan. Así que bueno, eso es la parte de implantación. Allá Carolina me decía que se me acababa el tiempo, así que quiero, este punto es de resaltar, porque uno tiende a subdimensionar la laguna. En términos generales, como el costo del volumen almacenado es bastante alto, uno no le quiere ahorrar y empieza a ir para abajo. La experiencia histórica ha dicho que los sistemas han quedado subdimensionados porque se hacía una cuenta sencilla. ¿Se acuerdan que había una cuenta mágica que era 50 litros por vaca en ordeñe por día? Y ahí arrancábamos y en multiplicación directa y terminábamos en un volumen. Eso a veces anduvo bien y a veces anduvo bastante mal. Depende mucho de los metros cuadrados que tenga de impermeabilizado. Entonces, necesariamente hay que hacer un balance hídrico del proyecto en el que estoy trabajando. Se puede, después, dentro de muchos años, se podrá hacer una cuenta al revés. Es decir, ¿cuántos metros cúbicos promedio necesito de almacenamiento por vaca en ordeñe? Estamos lejos de esa cuenta. Por ahora estamos yendo hacia allá. Esta diapositiva me resulta interesante, me la pasó Nazario, porque este caminito que estamos haciendo nosotros, que en términos generales vamos atrás de Nueva Zelanda conceptualmente, desde que entré y un poco antes también, lo mismo han caminado los norteamericanos, sobre todo. Y el USDA tiene una vasta serie de recomendaciones, de criterios, de lagunas, algunos nos aplican muy bien a nosotros, pero tienen esta propuesta general de cálculo de volumen, que es un volumen de acumulación muerto, que lo consideran ellos, que lo que se escapó de los sistemas previos termina ingresando y no queda disponibilizable después, porque aunque uno quiera removerlo, igual queda en el fondo, y ellos le llaman un volumen muerto, que es este que está acá abajo. Y después, ellos diferencian si hay una cuenca más grande de aporte o no, el volumen de que se genera en el tambo, y después toman esto, que nosotros en general lo incluimos dentro de nuestro cálculo haciendo el balance hídrico, que es de una tormenta con un periodo de retorno de 25 años, que lo dejan disponible, o sea, está por arriba de mi cálculo. Ellos todavía son más conservadores que nosotros, están como un pasito por adelante. Y a su vez le dejan una franquía de 1 metro que nosotros recomendamos 0,60. O sea, nuestros sistemas están un poquito menos conservadores que los de ellos. Por aquí estaría el vertido, o sea, mi alivio, que el alivio es necesario a todos los sistemas. No es razonable pensar una laguna sin un alivio, porque el alivio lo que hace es salvar la estructura de la propia laguna. Si la dejamos llenada al fondo, seguramente tengamos problemas de infiltración y se nos termine desmoronando y vamos a perder la impermeabilización. Así que volvemos y terminamos. ¿Preguntas? En un sistema cerrado, donde se es tan restrictivo en el tiempo de acumulación, deja fuera de operativa a un sistema que no tenga distribución por irrigación propia. Estoy pensando
en un sistema de estercolera, todos sabemos que operativamente son muy pocos los días al año donde yo puedo aplicar y no abundan ese tipo de servicios, ¿verdad? Entonces, si yo estoy generando una acumulación de tan solo 30 días, corro un riesgo muy alto de que no tenga capacidad para desagotarla. Entonces, en alguna oportunidad se había manejado como una fecha, digamos, más razonable, más allá de la inversión inicial en hacer la laguna, quizás tener 2 meses, que serían los 60 días teóricos que en el año en el Uruguay no se podrían regar. Entonces, quizás el tiempo de acumulación debería estar sujeto a qué sistema de distribución de líquidos voy a aplicar después, ¿no? ¿Me parece? Sí, sí está sujeto. Porque esta consideración es para el sistema que tenga una disposición a terreno con los regadores, digo yo, con la disposición que estuvimos mirando. En el caso que se proponga hacer con una estercolera, entonces los plazos casi que estábamos, es parte de los temas que maneja el grupo, planteando que son cada 6 meses. O sea, sería un tiempo de retención de 6 meses. 6 meses, después en la bibliografía encontramos que había alguna posibilidad de bajarlo y estamos considerando bajarlo. Pero los plazos se extendían bastante más en el caso de las estercoleras. Había distintas posiciones porque hay productores que propusieron su propia estercolera, entonces les aseguraba una frecuencia a voluntad. Porque ¿qué pasa? Si tengo 5 productores con una estercolera, cuando se abre la ventana las usa uno, porque simultáneamente no pueden aplicar. Pero sí se consideran los plazos. Bueno, Silvana.